interesante porque es un leviatán, ¿no? Es decir, es como el vestigio colonial, ¿no?, que queda ahí en esa danza, o quedaba, pero ya casi no las ocupan así. También donde las bailan y queda todavía esta máscara es San Juan Totozintla, ¿no? Bueno, estuve trabajando en una estancia de investigación con Marta Turok en el Centro de Estudios de Arte Popular Cruz Lechuga, ¿no? Y había también el caso interesante de una máscara, ¿no?, de Guanajuato, ¿no?, que era un diablo, pero tenía la nariz, digamos, puntiaguda, ¿no?, y en vez de cuernos tenía como unos dedos con cuernos, ¿no? Y se interrogaban qué era la máscara, pues era un Freddy Krueger, ¿no? Es decir, adaptaban las películas de terror también del momento, ¿no?, y la adaptaban al diablo, ¿no?, al diablo de la danza de Guanajuato, ¿no? Los diablos exactamente, con chaparreras y todo eso, ajá. Aunque pasa también eso con casi todo Guerrero, ¿no? Casi digamos que el que se conserva en un circuito es la zona centro y parte de lo que rodea la zona centro, ¿no? Pero yo creo que es la parte digamos, de lo interesante de Guerrero, ¿no? Porque Guerrero es un armazón de varios estados, ¿no? Y de pronto también ahí viene también su crisis cultural, identitaria, social, ¿no? Porque de pronto los calentanos se sienten más michoacanos, ¿no? De parte de la montaña se siente oaxaqueña o poblana, ¿no? Y así la zona norte se siente, y parte de la sierra más conectado con Morelos, ¿no? Bueno, lo que era el Estado de México, ¿no? Y yo creo que también eso se ve mucho en las danzas, ¿no? De pronto cuando vemos los tecuanes, en la zona norte y parte de la montaña, ¿no?, empieza como una especie de a matizarse la danza, ¿no? Y vemos cómo van cambiando esa danza hasta llegar, no sé, a Morelos, a Puebla, a Oaxaca, ¿no? Y de pronto es lo mismo, ¿no? Pero nos está hablando de fronteras, bueno, de regiones culturales que van más allá de la jurisdicción política, ¿no? Y es lo interesante, ¿no? Y también mucho tiempo, es decir, yo hablo del fenómeno de los 80s porque, digamos, Alejandro Cervantes, con ese proyecto cultural inmenso que generó, ¿no?, que más bien era un proyecto para catalizar los ánimos políticos y sociales en Guerrero, ¿no?, que veníamos de todas unas revueltas sociales de ¿cómo se llama? El terrorismo de Estado, ¿no?, el problema de la universidad, es decir, estaba el Estado como una caldera, ¿no?, y así lo dejaron los Figueroa, ¿no? Y cuando llega Alejandro Cervantes, una estrategia muy de Gramsci, ¿no?, que se ve que el tipo sí leía muy bien a Gramsci, ¿no? Lo que hizo fue, bueno, y por su hermano, ¿no?, parece que era Arturo Cervantes, ¿no? Lo que generan ellos es un proyecto más bien de hegemonía cultural, ¿no?, que era representar lo popular en lo político, ¿no? Y entonces ahí es donde se da gran encuentro, ¿no?, en los 80s, ¿no?, y se llega a catalizar también los ánimos, ¿no?, en parte, ¿no?, es decir, de manera muy delicada, ¿no?, muy frágil, pero se catalizan, ¿no? Sí. Y es bien curioso porque las máscaras que se encuentran archivadas de Cuaji, ¿no?, que son al menos anteriores a por ahí de los 50s, ¿no?, tienen las orejas chiquitas, ¿no?, pero más bien yo creo que es un fenómeno que se da con el tiempo, es decir, la transformación de la máscara viene, o esta nueva estilización, ¿no?, es porque, es decir, lo político y lo cultural cambian, ¿no? Es decir, de pronto ya no es una escenificación para la población, o para el barrio, ¿no?, o para la fiesta patronal, ¿no?, sino que ya es una escenificación para un público más amplio, ¿no?, que de pronto volvemos otra vez a Cervantes con el fenómeno del pendón, o este gran carnaval, es decir, lo que él implementó fue un carnaval disfrazado de pendón, y de pronto los pendones, ¿no?, se replican en todo el estado, ¿no?, es decir, son más amplios, son más grandes, ¿no? Entonces, bueno, es una teoría, es una hipótesis, ¿no?, que también las máscaras crecen o se vuelven más estilizadas o incorporan más cosas, ¿no?, porque hay una necesidad de que sean vistas, ¿no?, para un público mayor, ¿no? Es casi como una teoría teatral también, ¿no? Es decir, uno cuando habla a un público cercano, ¿no?, los movimientos son más cortos, ¿no?, pero cuando habla a un público mayor tiene que, ¿cómo se llama?, enarbolarse más, ¿no? Sí, bueno, hay como 10, pero hay, por ejemplo, un diablo, pero más bien estos diablos de los 7 vicios, ¿no?, que es de San Martín, de un señor que sigue vivo, se llama Cuco Gudiño, ¿no?, tiene ya 92 años, ¿no?, y él es un testimonio muy vigente de lo que era el mascarero tradicional. Es decir, hay que hacer una distinción también bueno, en los mascareros hay muchas distinciones. Estaba el mascarero santero, ¿no?, es decir, que hacía
las máscaras para las danzas religiosas, y también se ocupaba de los santos, ¿no? Era un santero, ¿no? Es decir, hacía los santos, las figurillas, ¿no? Y también se evocaba la máscara, ¿no? Y hay todo este digamos, conocimiento más bien que traían los frailes, ¿no? De cómo fabricar las máscaras, los santos, ¿no? Es decir, qué tipo de maderas, el tipo de labrado, ¿no? Las herramientas, ¿no? Es casi un ebanista dedicado a máscaras, ¿no? Luego está, digamos, el mascarero, que lo hace para danzas más bien populares, más bien de origen indígena, ¿no? Que ahí, por ejemplo, puede ser él o pueden ser todos los danzantes que se reúnan a hacer las máscaras, ¿no? Como pasa también en Cuaji con la gente de origen afromexicano, ¿no? Ellos se juntan entre varios, hacen sus máscaras, ¿no? Eso pasaba con algunas máscaras también de tlacololero, ¿no? Entre varios hacían sus máscaras, ¿no? Y digamos, hay como estas distinciones, ¿no? Y digamos que esta máscara de Cuco Gudiño, pues es todavía como el reflejo de cómo eran las máscaras, digamos, antes de los 50, ¿no? Es decir, más estilizadas, había como la expresión dramatúrgica, ¿no? Que era, digamos, infundir temor, ¿no? Y aparte el cuidado también de la pieza, y la madera es de cedro blanco, ¿no? Es decir, digamos, es un documento bien interesante. Y también, bueno, tengo estos 3 tlacololeros que, bueno, se han vuelto mis favoritos porque documentan más bien cómo se dan los intercambios comerciales de la máscara, ¿no? También a partir de los 60, que es otro tema que no se ha, digamos, explorado lo suficiente, ¿no? Porque hay también muchos intereses de por medio, ¿no? Porque de pronto hubo un fetichismo sobre la máscara del exotismo, ¿no? Que habían comenzado los intelectuales y artistas, digamos, en los 20 hasta los 40, ¿no? Montenegro, Diego Rivera, Carlos Mérida, ¿no? Doctor Ab, documentan, digamos, y también revalorizan lo popular, ¿no? Y también generan otro bichito ahí, ¿no? Que es el consumo, ¿no? Que es, digamos, otros intelectuales, otras personas también quieren tener las máscaras colgadas en su pared, ¿no? Y eso mueve un montón de intereses, y de pronto surgen intermediarios, van por las máscaras, ¿no? Las consiguen, ¿no? Las pasan, ¿no? Y de pronto en los 60s y hasta parte de los 90s, lo que se hace es toda una red de conseguir máscaras, para conseguir máscaras y también reproducir las máscaras, ¿no? Es decir, dar gato por liebre, y también se generan talleres inmensos, ¿no? Se aglomeran. Así es. Y de pronto se les paga como si fuera un obrero al mascarero, ¿no? Que viene de todas partes del estado, ¿no? No se las hacen en Iguala, y de ahí las pasan a Tasco, ¿no? Y de Tasco posiblemente a los coleccionistas, ¿no? Y así se va haciendo la red, y de pronto la máscara, que es vista como una artesanía en Guerrero, ¿no? Y la encontramos en los museos de Los Ángeles o en Nueva York, ¿no? Como una pieza de arte popular, ¿no? Es decir, ahí solamente cuando pasa toda esa odisea de la máscara, ¿no? Cuando se cubre todo, digamos, todo el trabajo del artesano, ¿no? Es cuando se valoriza la pieza, pero es solamente la pieza, no el trabajo, ¿no? Digamos, ese proceso que había antes de la máscara, es decir, la máscara era vista también comúnmente, ¿no? Es decir, hay que darle su ofrenda, hay que darle de comer, hay que llevarle, no sé, a la cueva, que se le haga la oración, ¿no? También esos mascareros, digamos, de la zona centro, los viejos, ¿no? Tenían esta costumbre, es decir, se hacía la máscara, ¿no? Se le colgaba con su ofrenda o con su, digamos, con una especie de tributo pequeño, ¿no? Con el santito y demás, ¿no? Y era así como se prestaba, ¿no? La máscara, ¿no? Por ejemplo, el señor de San Martín, don Cuco Gudiño, todavía tiene sus máscaras en un altar, ¿no? Y ahí las presta, las vuelve a repintar, ¿no? Y es decir, y máscaras que las hizo desde los 50, siguen todavía en digamos, manos de los nuevos danzantes, ¿no? Y lo interesante de Cuco Gudiño es que hacía retratos de los danzantes de los años 50. Y entonces de pronto el bisnieto danza con el rostro de su bisabuelo, ¿no? Es decir, es interesantísimo ese proceso, ¿no? Y las mantiene todavía él, las conserva el señor, ¿no? Y siguen en este circuito de la danza, ¿no? Sí, hay como muchos discursos, tal de la población, ¿no? Que valora a su mascarero, valora también no solamente al mascarero, sino a la persona que hace los trajes, ¿no? Porque es una persona, digamos, especializada en hacer y confeccionar el traje, ¿no? Ya sean las señoras o alguien más, ¿no? Entonces hay, digamos, todo un esquema, ¿no? De valor entre ellos, ¿no? Patrimonial, ¿no? Luego vienen, digamos, que los públicos, ¿no? Mayores, ¿no? Luego vienen los coleccionistas, los académicos, ¿no? Pero, digamos, los académicos y antropólogos y demás, podemos decir muy poco de lo que es la máscara, ¿no?
porque en realidad, o al menos la máscara en el contexto ritual, ¿no? En mi caso yo puedo decir de la máscara, pero en cómo digamos, cómo va transcurriendo, ¿no? En el tiempo, ¿no? Y cómo también se va intercambiando comercialmente, ¿no? Y cómo se revaloriza, es decir, cómo cambia de lugar a lugar, ¿no? Es decir, en mi caso es lo que puedo decir, ¿no?